Javier Pastor de Bit2Me. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Que te has vuelto un clásico de los lunes en este programa. Encantado de estar aquí siempre. Bueno, primer día de aplicación de Mica. Es pregunta obligatoria. ¿Habéis ya deslistado USDT? No sé. Pues a ver, sí que es verdad que es el primer día de aplicación, pero todavía nos quedan 6 meses, ¿no? No hay una transposición concreta, clara. Nosotros ya dijimos que lo íbamos a mantener hasta final de año. Vamos a permitir que los usuarios puedan hacer intercambios con USDT, que lo puedan custodiar o que lo puedan enviar, porque tampoco hay una norma clara que especifique cada una de estas operativas que acabo de comentar, ¿no? Entonces hemos decidido que de aquí a final de año, cuando entre en vigor Mica, ¿no? A partir del 1 de enero del 2025, pues lo vais a tener, o va a estar disponible en Bit2Me. ¿Qué pasará a partir de entonces? Pues no lo sabemos. Yo creo que va a depender de las decisiones que tome Tether, ¿no? Y evidentemente en ese momento, si no cumple con los requisitos que se están solicitando, que creo que es un 100% de respaldo en bancos en Europa, pues no podrá operar aquí. Entonces, bueno, hay un poquito de, digamos, incertidumbre en ese sentido, en general, no solamente con Tether, sino con las stablecoins, los diferentes tipos que hay. Pero nosotros, ya digo, vamos a esperar hasta el final a ver qué movimientos se producen, ¿no? Es que el pasado viernes hicimos un especial sobre Mica. Ajá. Más invitados de renombre, la verdad. Me quedé bastante sorprendido, porque llevamos hablando de Mica. Ya está en vigor desde hace un año. Antes de eso ya se hablaba. Llevamos hablando de Mica un montón de tiempo. Pero a pesar de ello, ellos mismos me decían, unos eran abogados, otro empresario cripto, que no hay tanta claridad regulatoria como se podía esperar. Pero macho, ¿y qué hemos estado haciendo este año? Pues a ver, nosotros desde Bit2Me sí que es verdad que hemos tenido una comunicación bastante fluida con los supervisores, con la CNMV, por ejemplo, súper productivo, con el Tesoro, con el Banco de España. O sea que sí que hay un intercambio de información y de propuestas y les vemos bastante proactivos y dispuestos a hacer las cosas bien para que favorezca a las compañías que hemos emprendido aquí en España. Yo no sé a qué se debe, no sé si va un poquito más a capas superiores, a los legisladores, a la política, y todo ese alineamiento, ¿no? que hay o diferencia que hay entre el poder político en ponerse de acuerdo en cómo quieren afrontar o cómo quieren enfocar el significado del ecosistema de esta industria a futuro. ¿Qué problema hay con eso? Pues por ejemplo para nosotros sobre todo es conseguir ser competitivos en la Unión Europea, poder salir a otros países a desarrollar nuestro negocio y no perder cuota de mercado con otras empresas donde sus países sí que den pasos más rápido y puedan venir a España. Entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, el perder cuota de mercado y perder posibilidades de llevar a cabo negocio y de crecer en otras jurisdicciones, ¿no? Un poco por esa incertidumbre o por esa transposición. ¿Qué problema hay también? Que no hay como un periodo flexible que nos ayude, y esto al final perjudica a los usuarios, ¿no? Perjudica a los clientes que en un momento determinado pues puedes estar trabajando en una plataforma y de repente deslistarte el token a partir de una fecha, que algunos exchanges han decidido hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que no sé a qué se debe, sí que os podemos decir que desde Bit2Me, Joao, por ejemplo, que es nuestro del equipo de compliance, estuvo reunido con la CNMV hace muy poquito y que la comunicación es buena y que además pues nosotros en colaboraciones, en formaciones, estamos súper abiertos, ¿no? O sea, sí que creo que el sector se ha movido para que sucedan cosas y se materialicen, pero no sé, ahí hay un gap que no consigo entender. Pero hablas de no quedarnos atrás España con respecto al resto de Europa. ¿Mica no viene un poco a armonizar todos estos mercados? Sí, la idea es esa. La idea es que tengamos una licencia para toda la Unión Europea, pero claro, si no tenemos una normativa clara, no tenemos una transposición aquí en España que podamos cumplir y que podamos llevar a cabo... pues digamos, eso no sería culpa de CNMV, del Tesoro, del Banco es que de España, sería más de la Unión Europea, ¿no? No te sé decir de quién es la culpa, ¿no? O sea, nosotros como empresa lo que queremos es tener una licencia, un marco común, donde podamos operar aquí en España, como en el resto de la Unión Europea, y poder pues, llevar a cabo el negocio, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay algunas incertidumbres que yo veo pues con el tema de aplicación, por ejemplo, de las stablecoins, y bueno, pues de momento ya digo, hemos decidido de aquí a final de año mantenerlas, tenerlas en la plataforma, que los usuarios puedan operar con ellas, incluida USDT, y a partir de ahí pues ver qué sucede, ¿no? Es un poco el momento. Pues nos quedamos con más dudas, en verdad, hasta que se aplique del todo, ¿no? Nos quedamos un poco en esa incertidumbre. A ver, sí que es verdad que es bueno que Mica se materialice y que de aquí a finales del año 2025, si no me falla la fecha,
los operadores tengamos una licencia concreta? Sí. ¿Por qué? Porque ya no es nosotros, por ejemplo, en B2Me hemos crecido mucho con usuarios retail, con empresas B2B, pero sí que es verdad que hemos visto una fricción muy grande con instituciones, ¿no? Con fondos y otro tipo de clientes que les costaba más dar el paso. Entonces yo creo que de aquí a final de 2025, si las empresas que operan aquí en España ya tenemos claridad, tenemos una licencia concreta de la ley MiCA, a partir de la ley MiCA, que estos clientes también van a querer trabajar con nosotros, ¿no? Pero estamos en un periodo un poco, bueno, de incertidumbre con una ley MiCA, pues que, yo lo digo, yo no soy jurista, pero sí que me trato de informar, ¿no? Con personas que están dentro del sector y la interpretación comentan que es un poco ambigua, que no está todo muy claro. Entonces, bueno, pues ahí las empresas que cumplimos un papel de intermediación tenemos que estar pues tratando de que el cliente no sufra esas consecuencias, pero también de cumplir con la normativa. Y lo que sí vamos a hacer es tratar de llevarlo hasta la última fecha, que sea posible todo, cuando se discuta o haya más claridad, ¿no? En todos los aspectos. Pero hoy queríamos hablar, que lo dijimos al final de la anterior entrevista, de un poquito de blockchain más, no hablar de ninguna en específico, que entraremos en algunas en específico, como puede ser la de Bitcoin, pero un poco ir a la utilidad de las blockchains, a por qué nacen, qué objetivos tienen, si son útiles para todos los casos, que parece que siempre pones blockchain delante de algo y es como, bueno, la panacea, ¿no? Claro, a ver, yo tengo una opinión, pues eso, después de llevar 6-7 años en este ecosistema, como sabes, ¿no? Y hemos hablado muchas veces defensor de Bitcoin por encima de todo. Eso no significa que tengas razón, pero yo te doy mi opinión. Claro, al final blockchain, que es una sucesión de bloques de información que generan un hash, ¿no? Un hash, digamos, que es la huella dactilar de la información que contiene ese bloque. De manera que si cambiamos cualquier información que hay dentro de un bloque, ese hash se modifica, esa huella dactilar cambia. Entonces tú con esa huella dactilar además la pones como encabezado con los siguientes bloques, ¿no? Y vas haciendo una sucesión de información. Vale, hasta ahí perfecto. Ahora, esa blockchain, que es la sucesión de hashes, de huellas dactilares una tras otra, ¿cómo la almacenamos? La almacenamos de forma descentralizada, es decir, que cualquier persona en el mundo pueda descargar esa información, o la centralizamos y lo ponemos en una serie de nodos concretos. Centralizamos esa blockchain. ¿Qué significa centralizar una blockchain o no centralizarla? Desde mi punto de vista, las características que tiene Bitcoin: inmutabilidad, resistencia a la censura, auditoría pública, que podamos ver todo lo que está sucediendo, etcétera. Los tokens, además, o la información que se mina, que se crea, como decía el otro día con la prueba de trabajo en Bitcoin, en los bloques de Bitcoin, son intrínsecos al sistema. Son de esos tokens que forman parte del software original. En el momento en el que yo creo una blockchain alternativa y estoy introduciendo datos externamente a través de lo que se conoce como los oráculos, ¿no? O utilizo una serie de intermediarios que tienen nodos y que custodian esa blockchain, tanto la posibilidad de ser auditado como la forma de compartir esa información. ¿Eso qué disrupción desde el punto de vista social trae? Pues desde mi punto de vista traerá eficiencias o traerá mejoras al sistema financiero y bancario, pero a ti como ciudadano no te trae ningún cambio sustancial. Por eso yo separo la blockchain de Bitcoin con el resto de blockchains. Si tú me puedes decir, bueno, hay otras blockchains que también tuvieron de alguna o que también son auditables, están bastante distribuidas porque tienen muchos nodos, sí, pero no hicieron, y esto vuelvo a decir que es opinión, Bitcoin no hizo un lanzamiento inicial, una ICO, no hizo una fase ICO. Sin embargo, desde Ethereum, que es la segunda más importante, ya hubo una fase ICO, ¿no? E incluso hubo un hackeo en 2016 con una DAO y se echó marcha atrás a esa DAO, a la cadena, ¿no? Y se hizo una bifurcación con Ethereum Classic y Ethereum normal. ¿Eso que te está indicando? Que esa blockchain de alguna forma está controlada o está supeditada a la decisión que tienen los que más token tengan, ¿no? El Proof of Stake. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Va a haber blockchains que tengan casos de uso y éxito? Sí, no digo que no. Y que se vayan a utilizar. ¿Pero van a ser autorizadas por el poder financiero o el poder político? Desde mi punto de vista también. ¿Eso es descentralizado y resistente a la censura? No. Por lo tanto, lo que yo digo es, vamos a separar y diferenciar lo que es una blockchain pública como Bitcoin y lo que son el resto de criptomonedas o de proyectos blockchain, que son otra cosa. Y no pasa nada. Pero esto hay que decirlo de forma transparente y clara a la gente para que no hablemos de blockchain como concepto de descentralización y de inmutabilidad, porque no es cierto. Desde mi punto de vista, insisto, Pedro, que yo sé que hay mucha gente que me puede decir, pues no, tienes razón o tal, igual. Bueno, perfecto. De hecho, nosotros en Bit2Me tenemos más de 300 criptomonedas con proyectos interesantes, tokens de utilidad, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? En nuestro token nativo. Ahora vamos a utilizar un servicio concretamente que es del Launchpad, que el Launchpad es una plataforma para poner tokens a disposición de los usuarios, tokens de utilidad.
Y precisamente esta semana vamos a hacer una entrevista a los fundadores de Laos Network, que es una nueva red, que lo que hace es buscar una interoperabilidad entre blockchain. Bueno, pues les preguntaremos muchas cosas sobre este proyecto, ¿no? Este jueves haremos la entrevista y tendremos a disposición la posible participación de quien quiera, entender un poquito mejor en qué consiste todo esto y ver si ese token pues es interesante, ¿no? Entonces, y ya aprovecho, hilándolo con Bit2Me, que tenemos el famoso código QR, que tenéis ahí ese... Está en pantalla, si no está en nuestra cuenta de YouTube, cuando sale es el regalo de bienvenida por la compra de 100 euros o más, y bueno, que lo encontraréis en YouTube, en My Economy, que hacéis un trabajo muy bueno. Yo me he enganchado al programa, Pedro, te lo tengo que confesar. De hecho, hablabas de la entrevista que hiciste del viernes pasado, si no me equivoco, era Alfredo, Mariana y... Mariana Pericas. Eso es, y Ángel. Y Ángel Quesada de Onís. Unos genios. Onís. Que se aprende muchísimo. Entonces, es un buen programa además para aprender. Ya digo que no tenemos que estar todos de acuerdo en todo, pero sí que es verdad que cuando llevas una serie de años trabajando directamente en la industria, pues bueno, pues empiezas a generar unas opiniones fundamentadas, aunque no estés en lo cierto al 100%, ¿no? Y eso es un poco... Por eso decía, por eso digo que el tema de blockchain sí que me gusta matizarlo, explicarlo. ¿Por qué? Porque en el mass media o en el público en general, incluso en todos los eventos que se organizan, se le llaman blockchain, evento de blockchain, no sé qué, tal y cual. Y a mí me gustaría que hubiese mucho más foco en entender la disrupción que es Bitcoin y entender blockchain como lo que es pues una forma de compartir información y almacenarla diferente a otras bases de datos que hemos tenido. Pero y has diferenciado ahí tipos de blockchains, porque has dicho no es necesario que esté descentralizado del todo para ser una blockchain. No, claro, blockchain, yo siempre pongo el ejemplo de Internet, ¿no? Tenemos la plataforma de Internet y luego teníamos intranets. Pues este sería el mismo concepto. Tenemos Bitcoin, que es la blockchain pública, descentralizada, inmutable, resistente a la censura, y luego tenemos otras blockchain que tienen otros propósitos y otros fines. Porque si tú, ahora que está tan de moda, ¿no? Larry Fink, que salió diciendo vamos a hacer la tokenización de activos reales de todo el mundo, y todo el mundo está muy interesado en la tokenización de activos reales y activos financieros, lo cual me parece interesantísimo si eso aporta además valor a los ciudadanos, ¿no? Democratiza el acceso y a las inversiones de forma mucho más eficiente y mucho más escalable, ¿no? Perfecto. Pero estamos hablando de instituciones centralizadas que van a tener que mantener seguras esas blockchain. ¿Y qué significa que terceros tengan que mantener seguras esas blockchain? Que voy a tener que confiar en esas instituciones que almacenan esas cadenas de bloque con la información y de lo que ahí sucede. Y eso es una blockchain centralizada. Por ejemplo, cuando decimos que la de Bitcoin está descentralizada, al final depende de unos 600 nodos, ¿no? No, bueno, muchos más. Muchos más. Muchos más. ¿Cuántos eran? A ver, no hay un dato al que nos podamos acoger a tiempo real, pero yo he visto que había más de 20.000 nodos. No solamente los nodos son validadores de la red. Los nodos lo que hacen es validar que el cálculo que han hecho los mineros para encontrar el nonce, que es el número aleatorio combinado con toda la información que hay en el bloque, te da un hash con un número de ceros determinados al principio de ese hash. Eso es muy fácil de validar. Entonces, una vez que tú ves que el minero te ha enviado esa información y que efectivamente tiene un número de ceros, lo copias, lo retransmites a toda la red y eso valida el bloque, ¿no? Por otro lado, la descentralización no solamente es con los nodos, es con los mineros. Por eso el otro día hablaba del protocolo de consenso. El protocolo de consenso de Proof of Work a mí me parece interesantísimo, porque lo que estás haciendo es conectar el mundo real, estás imponiendo un coste del mundo físico a través de la energía, del tiempo y la computación para crear un activo digital. Eso no sucede en las demás blockchain. Y eso es importante también diferenciarlo. Por eso decimos que la creación de cada Bitcoin está conectado o unido a un esfuerzo computacional, energético y una serie de incentivos que se alinean para que eso suceda. ¿En Ethereum eso sucede? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos tokens y ahora, por ejemplo, han aprobado los ETF de Ethereum y tú consigues almacenar una cantidad de Ethereum enorme, por el protocolo vas a ser elegido más veces para ser el validador de los bloques que se van a minar. Y eso te va a hacer acumular cada vez más Ethereum. Por eso yo a Ethereum a veces le digo que es un fiat con esteroides. Porque lo que va a tender es a la concentración de Ethereum en pocas manos. A la larga siempre va a tender hacia la concentración. Bitcoin, alguno me puede decir, ya, pero Bitcoin está también concentrado, ¿no? Porque Satoshi tiene 1 millón, los usuarios tienen 12 millones. La minería sí que la minería tiene muy pocos. Sí, pero tiene muy pocos tokens. Sí, claro, suelta, pero al final sí Justo, que tenderá a concentrarse. En la entrada, que ha tenido que deshacerse por el halving de un montón de unidades. Y eso lo que crea es... lo que ocurre en ese caso es que tú lo que estás haciendo es meter Bitcoin que no puedes mantener porque necesitas subsidiar tus costes en la red. Entonces eso lo que hace es distribuir los Bitcoin que existen. No tiende a la concentración, aunque yo creo que se van a concentrar por el tema de los ETF. Los ETF que promueve, pues que BlackRock o cualquiera de estas empresas
tenga capacidad, por la gestión que hace el patrimonio de terceros, de ir acumulando una cantidad de Bitcoin enorme, que ahora serán de 1 millón y medio entre corporaciones, gobiernos y ETFs, y los individuos tienen unos 12 millones de Bitcoin, pero que eso se va a reducir drásticamente y las tenencias de estos 3 actores se va a aumentar de forma enorme. Pero, a pesar de ello, y esto es importantísimo entenderlo, a diferencia de Ethereum, si tú tienes muchos tokens de Bitcoin, de la red de Bitcoin, no tienes poder sobre la red. No tienes poder de decisión. Por muchos tokens de Bitcoin que tú holdes, ¿no? O que mantengas. Sin embargo, en Ethereum sí, por el Proof of Stake. Y eso es un poco... A ver, ya digo que esto puede llevar a debates muy interesantes, muy profundos, pero creo que es importante, ¿no? Y como tienes un programa de divulgación sobre muchas temáticas y hay muchísimos invitados con diferentes backgrounds, pues hombre, ese es mi punto de vista y como digo, siempre encantado de contrastar impresiones, opiniones y oye. Claro, es que el otro día, por ejemplo, estábamos hablando con el portavoz de la Cámara Paraguaya de Blockchain. Fue una conversación muy interesante. Nos explicaba un poco cómo lo tenían pensado, con un grado de seguridad militar, con no sé cuántos nodos eran, pero al final eran, sí, se separaban en 3, un tercio para las universidades, un tercio para empresas privadas, un tercio al final para el Estado. Si al final una blockchain depende de un Estado, por mucho que lo separes en 3 tercios, descentralizado nada. Tendrás que fiarte de esas instituciones. A ver, yo no conozco el proyecto de la blockchain de Paraguay, pero lo que te están diciendo es, mira, hemos distribuido un poco la información en diferentes actores, ¿no? En universidades, el gobierno, el ejército, perfecto, pero yo me tengo que fiar de eso. ¿Qué me dices? Me tengo que fiar. Aquí, yo el otro día, en una entrevista también, yo lo que decía es que la disrupción más grande que está provocando, que está trayéndonos Bitcoin, es el traspaso, el traslado de confianza de un sistema de instituciones centralizadas a un sistema descentralizado. Y Bitcoin es el único protocolo descentralizado, desde mi punto de vista, insisto. Porque sé que esto lo ve mucha gente y que luego me van a decir, oye, Javi, que tal y que cual. Pero lo digo se genera debate que siempre claro, está hablamos bien, de XRP el otro día, hablamos de claro. de muchas cosas, ¿no? Por eso me centro tanto. Es un buen ejemplo, XRP, justamente. Es una empresa totalmente centralizada que al final tiene una blockchain propia. Y es más atacable la empresa, como estamos viendo. Atacable desde el punto de vista también del supervisor, del regulador, ¿no? Que están en litigios, que están en juicios, que están con muchas cuestiones. Hackers, claro, al final exacto. Tienes una... Y que ese token lo van a utilizar otras instituciones financieras, que sabemos que las utilizan, que tienen acuerdos con muchísimos bancos. Sí. Esos bancos tenemos que confiar en ellos también. Por lo tanto, no estamos transformando algo que me parece vital para la fundación de una sociedad, que es en quién confiamos para que nuestro valor atesorado en un token, en una representación abstracta, viaje de un punto A a un punto B. Si yo utilizo un banco que utiliza tokens de XRP o utiliza dos bancos o Bizum o PayPal o lo que sea, estoy confiando en su sistema. Y si utilizo una blockchain que utiliza un sistema de terceros, estoy confiando en ese sistema de terceros. Ahora, ¿blockchain para otras cosas? Pues no lo sé. Yo llevo 7 años y bueno, intento ver aplicaciones, ¿no? Que se están utilizando en el mundo de los videojuegos, que se están utilizando en la logística. Trazabilidad de... Sí, pero a mí hay una fricción ahí. Se lo digo siempre a todo el mundo. Le digo, en el momento en el que yo tengo que fiarme que el cerdo ibérico o las merluzas o lo que quieras que yo escaneo en el supermercado para ver la trazabilidad, ha habido un momento en el que esa información ha tenido que pasar del mundo real a una base de datos, blockchain o llámala como quieras, ahí hay un punto de fricción que yo necesito poner mi fe y mi confianza en que eso es real. Porque si a mí me dicen que el cerdo es ibérico y que se ha criado en Badajoz, ¿qué garantías o qué certeza tengo yo, por mucho que lo ponga en una cadena de bloques, que eso es cierto? Me has aquí... que me ha roto un poco la cabeza. O sea, que ya no confías ni en ese punto. No. Te hablo genera dudas hasta ese punto. Te hablo de la presentación que se hace. Claro. No, lo que pasa en la blockchain es inmutable y es transparente y es cierto. No tiene por qué. No tiene por qué. En Bitcoin sí. Ya, claro. O sea, que hay una parte... claro, pues tú puedes decir, por ejemplo... Que o por fallo humano o por querer hacerlo mal, sí que se puede hacer... Por fallo humano, no digo en el paso de lo real a lo digital. Claro, sí que puede haber ahí... que tú trasladas información del mundo real, de los inmuebles, incluso aunque tú seas un notario. Imagínate que te equivocas y hablas de un inmueble que tienes, yo qué sé... si te equivocas ya no es borrable si está dentro de blockchain. No es borrable. Entonces, ¿para qué quiero utilizar una base de datos que es inmutable y que no es borrable? Si voy a necesitar borrarla en un momento determinado porque puede haber un error humano o técnico. No tiene ningún sentido. O sea, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Si hablamos de inmutabilidad es... Claro, pero es que al final es utilizar blockchains para otras cosas que no sea simplemente la transmisión de valor, como es el caso de Bitcoin. ¿Para qué cosas?
se me ha ocurrido lo de la trazabilidad. Trazabilidad, por ejemplo, en el videojuegos Web3, trazar la propiedad de un producto. Está bien, está bien. Vale, yo creo que habrá niveles de seguridad y habrá niveles de confiabilidad, ¿no? Que podemos utilizar un network, una red y decir, bueno, pues este activo, la armadura o una espada o una ametralladora, lo que sea, en un videojuego, necesita una red global de registro de propiedad inmutable. Pues a lo mejor no. A lo mejor tenemos diferentes niveles de aceptación ahí. Pero tenemos que saber que esas redes no tienen las características de otras redes. O sea, no llamemos blockchain a todo y lo englobemos y digamos que todo es lo mismo, porque no lo es. A pesar de ello, creo que va a haber proyectos que se utilicen, que tengan un desarrollo. A mí, cuando hablo con gente que es muy defensora de Ethereum, me dicen, ya Javi, pero si se tokeniza el mundo, en la red de Ethereum va a tener un valor enorme. La red sí. Y otra cosa que digo es, ¿pero Ethereum va a tener competidores? Pues es probable que sí. Claro. ¿Bitcoin va a tener competidores? Es una anomalía, es algo muy raro. Lo dudo. Puede haberlos, pero no. Puede haberlos, pero es mucho más difícil que se dé, ¿no? Porque Bitcoin, las características de Bitcoin no nacen del código, del paper, porque el paper es público, es código abierto. Las propiedades de Bitcoin nacen de la emergencia, o sea, las propiedades emergentes de una serie de cuestiones que han ocurrido con la historia de Bitcoin y que ha sido elegida por los participantes de la red de forma voluntaria. Eso va a pasar con otras redes que tienen que hacer una initial coin offering, que tienen que hacer una campaña de marketing, de comunicación. Lo dudo. Pues mira, ya que hablamos de Bitcoin, que nos hemos quedado sin tiempo. Oye, muy interesante esto de hoy, me ha encantado, ¿eh? Pues me has dejado ahí un poco con más dudas de... No, a ver, el tema... Fíjate, no, entiéndeme, hablando de blockchain tema de siempre... Mica, tema de blockchain... a ver, es un ecosistema en evolución claro. y que aprendes constantemente y que a veces te das cuenta de que te has equivocado, das un paso y luego das otro atrás y dices, anda, esto era de una manera... Pero creo que es interesante. Por eso también animo a todo el mundo a visitar la Academia de Bit2Me, donde tenemos cursos gratuitos, toda terminología de todas las criptomonedas, no solo de Bitcoin, de todo lo que queráis. Algunos los das tú, de hecho. Alguna charla damos, efectivamente, sí. Y oye, yo creo que es ponerse y tener una visión general, porque yo ya decía, no soy jurista, no soy economista, pero al final tienes que aprender un poquito de todo y eso está muy bien. Te voy a traer para la próxima a un Ether Loves, Ether Lover. Puede ser duro, ¿eh? Ahí Tranquilo, que os pongo en sitios alejados de la mesa para que no acabéis a leches. Sí. Para los oyentes de Bit2Me, para los oyentes de My Economy, 15 euros gratis de Bit2Me si pinchan en el enlace que tenéis ahí en la descripción del vídeo o en el código QR del vídeo también. Así que nada, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Pastor de Bit2Me. Nos vemos. Gracias.